Clúster Automotriz Zona Centro. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Ya, de hace unos ayeres nada más, ¿no? Y la realidad es el volvernos a encontrar y poder participar en el desarrollo de, sin lugar a dudas, de los conceptos básicos que permitan que esto progrese. Siempre he sido de la idea que en el momento que nosotros empezamos a generar estas sinergias, sin lugar a dudas tiene un impacto social y ese impacto social se ve reflejado en el día con día de todos nosotros. Pues bienvenidos, muchísimas gracias. ¿Cómo va a ser la dinámica? Esto no quiero hacerlo tan acartonado y que solo sea su servidor, el speaker o el solitario de la montaña hablando y hablando y hablando y hablando, ¿no? Por favor, siéntanse con la oportunidad, Moni, Ania, no sé si exista la posibilidad de que si abren sus micrófonos no tengan algún bloqueo y que pudieran preguntar abiertamente o levanten la mano. Va a ser difícil para mí poder darles la apertura de quién puede participar o no, porque la realidad voy a estar viendo una presentación y la pantalla no abarca a todos, pero siéntanse con la libertad de preguntar. ¿Sí? Decía que en este caso siempre vale todas las preguntas, sean las que tengan, trataremos de contestar eh, todas las dudas. Si en algún momento el tiempo no nos da, ya lo saben, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. Mi línea, mi correo electrónico está abierto para ustedes, ¿sí? Lo podemos a través de hacer del organismo o búsquenme y va a ser un placer poder platicar, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, pues entramos en materia, ¿les parece? Sí, efectivamente, voy a poner mi presentación, denme un segundito. Eh, no, sí se ve, ¿verdad? Sí, ya bien. Perfecto. Y todos me escuchan, ¿verdad? Perfecto. No veo pulgarcitos arriba, pero bueno, nada más el demonio. Ok, ok. Voy a empezar con una pequeña frase que creo que va muy ad hoc a lo que platicábamos hace un momento con la licenciada Mónica Doher y con Ania, ¿sí? Es de Sun Tzu y dice, cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Sun Tzu. ¿Por qué quiero iniciar con esta frase la plática de hoy y ponernos en contexto de lo que vamos a ver? Es por una sencilla razón. Si ustedes visualizan lo que estamos esperando para el próximo año, es seguir cumpliendo con los retos de programas sociales, con unas nuevas actividades. Se ha mencionado, sin lugar a duda, que va a haber un gasto público por arriba de los 9.000 billones de pesos, que es una cifra considerable. Yo creo que muchos de ustedes lo han estado viviendo este año. Los actos de fiscalización por parte de la autoridad se han acrecentado. Sí es cierto, no hemos caído en la situación de subir mayor cantidad de impuestos con una medida recaudatoria, pero sí es una realidad que en ciertos sectores lo vivimos al día con día, por ejemplo, el caso de la gasolina, una medida recaudatoria, o en el caso de los actos de verificación. Aquí habría que comentar cosas interesantes, como es el hecho de que hay autoridades que han incrementado y en la zona, No sé. perdón, no, ok, en la región Puebla-Tlaxcala han incrementado su recaudación y eso, sin lugar a dudas, es el punto medular. Y si ustedes ven, en principio de año se nos dio a conocer el plan de fiscalización para 2024 y ya estamos esperando que venga el de 2025. Sí venía con atacar a ciertos rubros en específico, como son la evasión fiscal, el contrabando, eh, la parte de el cumplimiento de obligaciones, empresas certificadas, IVA y IEPS, que bueno, yo creo que muchos del clúster que están aquí participan dentro de esta operación. Ok, por eso es importante el tema, lo trataremos de hacer, como se los comentaba, más interactivo y que les vaya sirviendo a ustedes en lo que operativamente se va presentando, ¿sí? Sí hablaré un poquito de la ley, pero iré comentando puntos que creo que son claves dentro de los actos de verificación por parte de las autoridades.
¿Estamos listos todos? Nuestro temario, hablaremos sobre la introducción al comercio exterior y su marco jurídico, eso es sumamente importante. Después hablaremos del Código Fiscal y el comercio exterior. Hablaremos sobre el procedimiento administrativo en materia aduanera, sobre las actas de irregularidades y terminaremos cerrando con los recursos y medios de defensa que contamos en esta materia, viendo sus pros y viendo sus contras. ¿Correcto? Sin más preámbulo, empecemos. De entrada, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de forma equitativa y proporcional en los tres niveles de gobierno. Esto nos lo señala el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiere decir que, aunque ciertas hipótesis que existen en ley, cuando nosotros nos ubiquemos, tenemos que pagar impuestos al comercio, impuestos en general. En el caso específico, impuestos al comercio exterior, va a ser cuando realicemos entrada o salida de mercancías, ¿sí? Que son los impuestos al comercio exterior, pero no son las únicas contribuciones que se derivan del pago de entrada y salida de mercancías. ¿Alguien recordará qué otros impuestos se pagan cuando introducimos o extraemos territorios de territorio nacional, mercancías? ¿Se vale opinar? Escucho. ¿Nadie? Bueno, de entre las contribuciones más que son interesantes en esta materia es el IVA. ¿Sí? El impuesto al valor agregado. Oye, Iván, es que yo tengo un programa IMEX que combino con una certificación, que por cierto es toda una monserga y es todo un problema llevar la administración, pero ahí la tenemos. Esta certificación me permite el no pago del IVA en el momento de la importación, pero sí causo el IVA. Son dos elementos o son dos situaciones que debemos de considerar. Una es la causación del impuesto y otro es el pago. La certificación nos permite no pagar el IVA, pero sí estoy causando el IVA por la entrada y salida de mercancías. ¿Sí? Dato interesante, ¿saben dónde se recauda la mayor cantidad de IVA en este país? En las aduanas. El 45% de la recaudación del IVA se da por la aduana. O sea, que es un flujo de efectivo que tiene el gobierno federal bastante interesante, ¿sí? Entonces, realmente está vinculado al comercio exterior el pago del IVA, ¿sí? 45% ya es una cifra bastante interesante, ¿correcto? ¿Qué otra contribución se paga con con la entrada y salida de mercancías? ¿Han oído hablar del impuesto especial sobre impuesto especial sobre producción y servicios? El IEPS también se paga en las importaciones. Otra contribución que se paga en la entrada y salida de mercancías, derecho de trámite aduanero. Perdón. El Y IFE. alguno, el IGI, efectivamente, el impuesto general de importación derivado de esto. Muy bien, A. Ramos, gracias por participar. Sin miedo, presionen ustedes y quiten el mute en cualquier momento. Alexis Herrera dice el DTA y Carla dice el IGI. El DTA, el derecho, y gracias, el DTA y el derecho de trámite aduanero contemplado en el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que paguemos por la importación? ¿No? Las cuotas. Prevalidación. Perdón, prevalidación, Ramos, efectivamente. Todo lo que el gobierno federal no puede encontrar una forma de definirlo, lo manda a aprovechamientos. Y hay un aprovechamiento bastante interesante que es la prevalidación, que lo pagamos solo por ocupar un pedimento, ¿no? Eso es una medida, desde mi perspectiva también, recaudataria, y en su momento se ocupó ese dinero para un fideicomiso que era el fideicomiso del mejoramiento de las aduanas, si mal no recuerdo, se llamaba Aduana 2000. ¿Ha funcionado? Sí, la infraestructura en las aduanas, lo hemos visto, ha cambiado bueno, yo que soy muy joven lo he visto en fotografías, ¿sí? O lo he visto en los libros. A lo mejor algunos de ustedes sí tuvo oportunidad de verlo físicamente. Yo la realidad es que lo he visto solo en libros. No, dejo un poco el sarcasmo. Sí, me tocó ver las aduanas del 93, 94, y la realidad no tiene nada que ver en la infraestructura con lo que hoy tenemos, ¿eh? Y ha habido un avance significativo. Perfecto. Y cuotas compensatorias. El tema es que todo esto va vinculado a algo que probablemente ustedes conocen perfectamente, que se llama
y que no probablemente, estoy seguro que conocen, que se llama valoración aduanera, ¿sí? Cuando yo hago la valoración aduanera es para determinar qué impuesto elige. Cuando realizo valoración aduanera, calculo la base gravable del impuesto general de importación de los artículos 64 a 78 de ley aduanera, ¿sí? Y 79, que no es valor, que bueno, se ocupa para efectos de exportación, pero entonces este capítulo, que es uno de los códigos de conducta de la OMC y que tiene, que valdría la pena después estudiar, hay muchísimas cosas que no están en el código como tal y que no están en la ley, y bueno, la determinación de la base gravable se va concatenando con los otros impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en determinado momento me equivoco en el cálculo del impuesto general de importación, ¿qué creen que va a suceder? Ya me equivoqué en IVA, IGI, DTA, cuotas compensatorias y EPS, si es el caso. Entonces, por eso es importante comprender esta parte del comercio exterior, porque muchísimas veces que creemos que solo con cumplir con la obligación del cálculo del IGI es más que suficiente. No, menos cuando realizamos importaciones temporales. Las importaciones temporales no nos eximen, y lo pongo con letras grandes, no nos eximen de el cálculo de las demás contribuciones, ¿sí? Es un beneficio el no pagarla, pero estoy causando el impuesto. ¿Quedó claro por aquí? ¿Estamos? ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante conocer la parte de la ley? Bueno, porque al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo sintetizó, yo creo que en una de las jurisprudencias más claras y más sencillas de comprender, que fue tomada para interpretar el artículo, o mejor dicho, fue razonada y fue emitida para razonar el artículo 16 constitucional, ¿sí? El 16 constitucional lo tienen ustedes en pantalla, nadie puede ser molestado en sus personas, familia, bienes, papeles, posesiones, si no es mediante mandamiento escrito que emane de autoridad competente, que funde y motive la causa en su acto, ¿sí? Perdón, ahí tiene algunas comas que me comí solo para darle un aspecto dramático al artículo. ¿Ok? El artículo 16 constitucional, interpretado por la Suprema Corte de Justicia de una forma muy clara, diciéndonos, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permita. Los particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. ¿Sí? Esta interpretación la vamos a tomar en dos sentidos para lo que nosotros tenemos que platicar. ¿Sí? Uno es que nos obligue al pago de los impuestos, lo que tiene un efecto jurídico, un efecto económico y un efecto recaudatorio, que va a cumplir con tres principios básicos, ¿sí? Que es la repercusión, va a cumplir efectivamente con la desgravación en su momento y buscar que como efecto que no exista evasión. Ese es a final de cuentas los efectos que tienen las contribuciones. Aquí la parte interesante es la siguiente. Yo estoy en este caso en mi oficina. Llegan y tocan a la puerta y me dicen, vengo de parte del gobierno federal o vengo del parte del gobierno municipal o estatal y quiero ver si usted ha cubierto sus obligaciones y cumplido con sus obligaciones en X materia. ¿La autoridad lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Y eso los teóricos y doctrinarios del derecho, como el maestro Andrés Serra Rojas, le llama régimen de policía. No es el régimen de policía del gendarme que tenemos en la esquina, es el régimen de policías especiales, policías que realizan verificación de la materia administrativa. Y recordemos que la materia del derecho financiero, derecho fiscal y en específico lo que vamos a ver hoy, que se llama derecho tributario, es un acto de molestia y es una verificación por parte de la autoridad. Esto implica que cuando nosotros estamos, como lo comentaba, en nuestro domicilio, la autoridad tendrá derecho a revisar mi domicilio. Sí tiene derecho. La autoridad tendrá derecho a revisar mis papeles. Sí tiene derecho. La autoridad tiene derecho a revisar las posesiones, desde luego.
Entonces, en este sentido, es que todos los actos que realice la autoridad deben de estar fundados y motivados y cumplir con determinados requisitos. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar precisamente esos actos que conocemos como actos de molestia? Los actos de molestia los vamos a encontrar en dos grandes grupos para lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Materia tributaria, fiscal tributaria. ¿Sí? Uno, son los que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación. Tienen ustedes en pantalla el artículo 42 del código, del referido código, y otros que se encuentran en la ley aduanera. ¿Sí? Los del código están divididos en 8 fracciones que ahorita vamos a ver y vamos a ver cuáles se vinculan al comercio exterior y que normalmente son las que nosotros tenemos en cualquier situación para ver si estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en materia aduanera y de comercio exterior. Y los otros son disposiciones que están en la ley aduanera para ver si cumplimos con los requisitos tanto para la importación, exportación, tenencia de mercancía en territorio nacional. ¿Sí? No vamos a hablar del reconocimiento aduanero porque ese abarcaría lo que es la operación aduanera o lo que es el despacho de las mercancías, pero sí vamos a hablar del famoso PAMA y del famoso PACO. ¿Sí? Ya saben que en comercio exterior somos muy dados a generar acrónimos, pero bueno, vamos a comentar qué son los PAMAS y qué son los PACOS, que creo que ya muchos de ustedes conocen, y hacer algunos comentarios precisos. Ok, empezamos, por favor. Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación empieza con la revisión de errores aritméticos u omisiones. Estas revisiones yo creo que ya no están tan en uso, realmente era revisar declaraciones. Probablemente los que tienen algunos años recordarán que existía o existe todavía a la fecha, pero ya no realiza las mismas funciones, un área que se llamaba era la Administración Central de Contabilidad y Glosa. ¿Alguien de ustedes escuchó hablar de ella? ¿No? El área de contabilidad y glosa lo que hacía precisamente algo que se llamaba antes el CADEPA, la captura desconcentrada de pedimentos aduanales, recibía la información, revisaba los pedimentos, los iba glosando, los iba subiendo a los sistemas institucionales y determinaba si existía alguna diferencia, nos hacía llegar un acta y esa acta nos decía, oye, detecté que sumaste mal, que calculaste mal, que hiciste esto mal, entonces corresponde el pago de una multa. Ya ha estado un poquito en desuso porque como ustedes saben, esto que era el CADEPA, ya no le llamamos CADEPA, ahora ¿cómo le llamamos? ¿No? Bueno, Data Stage. ¿Quién de ustedes recibe el Data Stage de forma mensual? ¿Nadie? ¿No? El Data Stage es la información, dice Bravo que si lo recibe, Bravo, ¿podrías abrir tu micrófono tantito, Fernanda Camela? Sí. Fernanda Camela, me suena tu nombre. Hola, buen Sí, día. clase. Fernanda, bueno, Bravo, Obed, Bravo, ¿tú recibes tu glosa y para qué la ocupas? Eh, Nosotros estamos inscritos en el padrón de, eh, ba- básicamente para reportar importaciones y exportaciones que realizamos. Perfecto. Lo que haces es recibir la información. ¿Con qué propósito? Revisar que tú estás cumpliendo con tus obligaciones y que tienes todos los pedimentos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Pregunta, Obed, ¿tú sabes que podemos auditar desde el Data Stage? No lo sabía. ¿No? Ahí te doy un tip. ¿Por qué no buscas tus incrementables este, y tus Incoterms? Todo lo que tenga XWORD y no tenga incrementables, ¿qué crees que va a ser? Resultado de una posible auditoría de valoración. Ahí lo dejo para todos los que tengan esta situación. Madeleine Bonilla, te escucho. ¿Dices que tú también lo ocupas?
Sí, de hecho nosotros mensualmente recibimos Glosa Data Stage y lo ocupamos para dos fines. El principal es para la retroalimentación correcta de nuestro anexo 24 y dos, precisamente como lo mencionas, para realizar auditorías pues de todas las operaciones que tuvimos, tanto de importación, exportación, el uso de identificadores, el pago de contribuciones, impuestos, etcétera. Es decir, o sea, llevar un control más estricto de todo lo que estamos haciendo e incluso de lo que no estamos haciendo. Excelente. Muchísimas gracias por participar. Quitémonos el miedo. Fernanda Camela, yo te conozco. Sí, Tuviste la desgracia de ser mi alumna, ¿verdad? así es. Un gusto saludarte y verte por acá. Perfecto. Bueno, aquí creo que estoy viendo algunos otros nombres que se me hacen familiares. Isayana, probablemente Carla Rosas, pero bueno, ahí después tenemos oportunidad de platicar y saludarnos. Ojo, a ver, ¿y qué pasa? ¿Qué cree que alimenta el data stage? ¿Solo la información de la empresa? No, también alimenta todas las bases de datos y los sistemas inteligentes. Hoy que está muy de moda hablar de inteligencia artificial, es una realidad que las autoridades aduaneras han manejado este concepto desde hace algunos años. Claro, una inteligencia artificial muy rudimentaria. Mi padre, en paz descanse, tuvo el buen juicio de meterme a estudiar computación cuando iba yo en la secundaria. Yo aprendí, tengo un diploma de programador en BASIC. Bueno, es prehistoria eso para muchos de ustedes. Sí, programaba yo en BASIC y entonces me enseñaron que la primera computadora que se tenía antecedentes no era la de IBM, sino era prácticamente lo que ocupé yo también en la primaria para aprender a sumar, que era el famoso ábaco. ¿Sí? Pues un elemento digital que nos permitía ir sumando, o sea, facilitaba, o las sumadoras estas que le iban poniendo uno los dígitos, es cultura rudimentaria para calcular. Hoy las computadoras desde luego hacen eso y mucho más, pero lo mismo sucede con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial empezó a ocupar algoritmos para poder determinar ciertos grados de riesgo, y esos grados de riesgo son los que permiten determinar si se debe auditar o no auditar. Y ojo, si ustedes tienen la glosa y lo ocupan para eso, las autoridades que no podrán hacer. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Siguiente, revisión de gabinete. El requerimiento de información de documentación a los contribuyentes. ¿Quién ha tenido una revisión de gabinete? ¿Quién ha tenido un requerimiento por parte de una autoridad, como podría ser el caso de la AGACE o la DACE, la Administración Desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior Sur, y le han pedido una serie de pedimentos o algunos documentos? Ninguno, que bueno, todos son afortunados, no se han desvelado todavía. Bueno, el siguiente acto de fiscalización que tenemos es las revisiones de gabinete. La revisión de gabinete es una operación mediante la cual la autoridad nos hace una solicitud de información en específico, ¿sí? Este está contemplado, como viene en la diapositiva, en el artículo 42 del código, en su fracción segunda. La revisión se hace por solicitando determinada documentación. Esta generalmente es sobre operaciones específicas o periodos específicos. Uno de los puntos, desgraciadamente, que tiene esta revisión es que se manda la solicitud, nos otorga un plazo de 15 días que podríamos ampliar siempre y cuando justifiquemos en términos del 53 de código y podamos manifestar cuál es la razón y nos podrán otorgar un plazo para ampliarla. La realidad es que es una revisión relativamente sencilla porque la información se le proporciona directamente al contribuyente perdón, a la autoridad, y la autoridad hace una revisión sobre los documentos en rubros específicos, como lo que le comentaba yo ahorita a Bravo, hace un momento le decía, de la glosa detectamos que tienes determinada cantidad de Incoterms y que esos Incoterms son tendría la obligación de generar incrementables, y como no los estás presentando, te solicito que me mandes la información para verificar por qué no se están pagando esos incrementables, o mejor dicho, por qué no se están
incrementando, valga la redundancia, y calculando una nueva base para el impuesto general de importación y pagar el impuesto correspondiente, que sería el impuesto general de importación, más el IVA si fuese el caso, más el IEF y más todo lo que hemos comentado. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Estas revisiones tienen una duración de 6 meses, generalmente. ¿Pueden llegarse a ampliar los pasos? Sí se puede llegar a ampliar los plazos. Van a terminar con 2 acciones que realiza la autoridad. En el artículo 42, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, se prevé que se cite al contribuyente para darle a conocer cuáles son las irregularidades que se detectaron e invitarlo al procedimiento de la autocorrección, ¿sí? Te dan a conocer las irregularidades, te mandan un citatorio, te presentas en la oficina, en la oficina te dicen, mira, encontramos todo esto, levantan un acta y te dicen, vamos a proceder a invitarte a la autocorrección, si tú estás de acuerdo, estos serían los términos de autocorrección. La ventaja de hacer autocorrección en ese momento es que sin lugar a dudas tendrás beneficios en cuanto a la disminución de las multas. ¿Sí? Esta parte es a mí la que se me hace interesante porque al final, en vez de llevar todo un litigio, todo un medio de defensa, recurso de revocación, juicio de nulidad y juicio de amparo, si fuese el caso, pues sin lugar a dudas terminas el tema, bueno, atendiendo a que realmente las irregularidades estemos de acuerdo con ellas. Este procedimiento se hace 10 días antes de emitir el oficio de observaciones, por lo menos 10 días antes de emitir el oficio de observaciones. El tema del oficio de observaciones es efectivamente ya te va a indicar cuánto es lo que tienes que pagar, cómo lo tienes que pagar y tendrías la posibilidad ya no de accesar a todos los descuentos. Ojo, la ventaja es que independientemente en base a la Ley Federal de Derechos, si se hace la autocorrección, todavía tienes de beneficio la disminución de las multas. Y bueno, no me voy a centrar en este acto de verificación, no veo razones porque es un acto relativamente sencillo por parte de la autoridad y va sobre rubros específicos. Me voy a abocar más en la fracción tercera, que es la práctica de visita domiciliaria a los contribuyentes para revisión de la contabilidad, mercancía y bienes, papeles también, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la visita domiciliaria en comercio exterior? ¿Alguno le ha tocado? Gabriela, ¿tú has tenido algún acto de este tipo? Hola Iván, buenos días. Sí, correcto. Hemos recibido a la autoridad, y bueno, la experiencia depende de qué tanta actitud traigan los auditores. Me refiero a cómo interactuemos con ellos, ¿no? Ya sabes, ahí haciéndonos, em, tratando de ser cordiales en cuanto a la recepción y todo. Recibimos obviamente un citatorio, solicitando a nuestro representante legal. Posterior, bueno, ya vienen a lo que es la visita, quieren hacer recorrido en planta, dependiendo qué tipo de propósito traigan. Nos han levantado, por ejemplo, inventarios de activos fijos, ya sabes, tomando evidencia, marca, modelo, número de serie. Y bueno, en este caso, si no llegáramos a presentar toda la documentación para la legal estancia, nos levantan un PAMA para poder presentar un poco más adelante las evidencias. Y una serie de información que también tenemos que mostrar durante la visita. Perfecto. Noto que ya eres conocedora del tema. Nada más vamos a hacer algunas precisiones y gracias por participar, Gabriela. Siempre es importante eso. Uno, la visita domiciliaria hay de 2 tipos. Una visita domiciliaria que está contemplada en la fracción tercera y una visita domiciliaria que está contemplada en la fracción quinta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que efectivamente en esta visita domiciliaria se va a hacer revisión de la contabilidad y en esta no necesariamente, bueno, no hay revisión de la contabilidad, lo que se buscan son comprobantes, operaciones y desde luego la parte de ver bebidas alcohólicas y las inherentes
y derivadas de lo establecido dentro de la ley aduanera. Pregunta, ¿saben cuál es la diferencia procesal entre una y otra? Primero, si estamos en los supuestos de la práctica de visitas domiciliarias, en la fracción tercera, como nos estaba ilustrando Gabriela, efectivamente va a preceder citatorio. Si estamos en una práctica de la fracción quinta, ¿qué creen? No precede citatorio. Ese es uno de los puntos que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, ¿sí? Cuando se nos notifique la orden, lo primero que hay que verificar es si es una práctica de visita domiciliaria por la fracción tercera o es por la fracción quinta. Y eso también tiene otro elemento. Las visitas domiciliarias de la fracción quinta, por fortuna o por desgracia, no entran para solicitudes de acuerdo conclusivo. La visita como tal. Hay que tener muchísimo en cuenta este detalle. Y sí, efectivamente tenemos que hay una notificación y esa notificación la realiza la autoridad competente. También un punto muy importante, yo generalmente cuando me dicen es que me dejaron un citatorio, a ver, lo primero que veo y les pido es el citatorio, porque en el citatorio, si es la práctica de la visita en la fracción tercera, como estábamos comentando, va a decir que es para practicar y desarrollar una visita domiciliaria o para notificarte solo un documento. Entonces, ese es el primer detalle. El citatorio se deja para el siguiente día y tiene que ser en horario hábil. ¿Recordarán ustedes cuál es el horario hábil? Según el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Es de las 7:30 hasta las 18 horas. Y en ese momento podrá proceder a notificarte, como viene, una orden emitido por la autoridad competente, ¿sí? ¿Quiénes son autoridades competentes para el Estado de Puebla? ¿Quién nos puede hacer revisiones de comercio exterior en el Estado de Puebla y en el Estado de Tlaxcala? Y voy a empezar por el Estado de Puebla, pero es indiferente. A ver, díganme ustedes, ¿quién puede hacerles auditorías de comercio exterior? A ver, creo que hay algo en el chat. Dice Alex Peña, la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla. ¿Ok? ¿Y por qué la Secretaría del Estado de Puebla si son impuestos federales? Porque hay algo que es una figura en el derecho administrativo que se llama coordinación fiscal. La coordinación fiscal es una figura mediante la cual organismos que realizan actividades similares, ¿sí? Firman un convenio de colaboración y este convenio de colaboración es para que yo, que ya tengo la infraestructura como es la del gobierno del Estado de Puebla, porque tengo auditores, tengo oficinas, tengo todos los elementos que se necesitan, entonces puedo realizar auditorías a nombre de la federación, ¿sí? Efectivamente, la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de Puebla lo puede hacer. Lo mismo sucede en Tlaxcala porque hay firmado un convenio de coordinación fiscal, ¿sí? Dudas. Y de hecho, si se dan cuenta, vienen estas camionetas que dicen comercio exterior y bueno, son las que pueden hacer y hacen muchísimos operativos, las que están en el centro de la ciudad, haciendo revisiones, etcétera, etcétera. Esa es una autoridad. ¿Quién más puede hacerles auditorías de comercio exterior? Recordarán que con la reforma de 2010, de 2007, si mal no recuerdo, 2008, se genera una nueva administración general y esa nueva administración es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Esta a su vez se subdivide en administraciones
desconcentradas de comercio exterior. ¿Cuál es la administración desconcentrada que nos toca a nosotros? A mí me encanta que esté ahí. Veracruz. Veracruz. Bueno, no está en Veracruz, está en Boca del Río. Pero bueno, Veracruz es Puebla San Andrés, ¿no? Realmente están bastante pegadas. Ellos también pueden hacer auditorías de comercio exterior, ¿sí? El tema del desahogo de ese tipo de visitas es que todo hay que hacerlo en la ciudad de Boca del Río. O sea, tiene también su problema. Y bueno, ¿qué otra autoridad? La Administración General. A mí me ha tocado atender auditorías de la Administración General. Quizás hoy por hoy menos, porque se han enfocado más en las verificaciones para el cumplimiento de la SIVA, ¿sí? Que no es una visita domiciliaria, ¿eh? Es una visita de verificación, que no necesita citatorio, no necesita orden, porque nosotros cuando solicitamos la SIVA, les estamos manifestando a la autoridad, la certificación de IVA y IEPS, que vamos a permitirle libre acceso. Por eso es que creo que ha habido un tema ahí desde mi perspectiva, que tendría que ser normado. La realidad no nos da certeza jurídica, pero nosotros dejamos la puerta abierta para que se hiciera de esa forma. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? Esas son autoridades competentes que pueden firmar y entregar una orden. De hecho, lo hacen a través de visitadores, ¿sí? Y el objetivo del documento va a ser específico. Ojo, hoy por hoy lo que se ha estado manejando en las auditorías es no que se hagan las auditorías de comercio exterior, por lo menos, no se hagan por ejercicios fiscales, sino que se hagan por documentos. Lo que sucede es que normalmente te piden una cantidad de documentos, ¿sí? Un listado de importaciones, esto para evitar tener que ampliar plazos y algunas otras reglas generales dentro de la visita, te hacen todas estas revisiones y bueno, te entregan el listado y no solo te piden esa información, sino también te piden información contable, ¿sí? Como cuál sería la información contable, tus libros fiscales, perdón, tus libros corporativos. Ese es uno de los temas que quizás de lo más multado, porque la mayoría, en muchos casos los libros sociales no los tenemos en el domicilio, pero nos piden eso, nos piden declaraciones, nos piden estados de cuenta y nos piden una cantidad interesante de información. Desde luego, se va a atender con los responsables y se va a realizar una serie de entrevistas. Oye, Iván, ¿cómo una serie de entrevistas? Sí, te piden cuál es tu proceso productivo, cómo operas, si desarrollas CTMs, etcétera, etcétera. Gabriela decía algo bien interesante, que hay que portarse cordiales. Sí, hay que portarse cordiales, hay que buscar que el desarrollo de la visita sea lo menos complicado, porque también es una realidad que de repente cuando nos damos cuenta la visita se genera con bastantes problemas. ¿Por qué? Porque la gente empieza con ciertos roces y más conforme va transcurriendo el tiempo. Algunos clientes de repente no me creen que las visitas a veces nos llevamos más de 24 horas. ¿Sí? La última que nos tocó atender, el contribuyente estuvo junto con los auditores desde las 9 de la mañana, que llegaron 9:40, creo que dejaron el citatorio para las 11, algo así, y terminaron a las 2 de la tarde del otro día. ¿Sí? Sí hay que tener cuidado en lo que se les dice, porque todo puede ser asentado en actas y eso, sin lugar a dudas, va a ser una problemática con la que nos vamos a topar. Todo lo que digamos puede ser usado en nuestro contra y mucha de esta información a lo mejor hay que tomarlo con cautela o buscar los elementos para el mejor planteamiento de las autoridades o ser lo más claros posible. Muchísimo cuidado con este tipo de detalles. ¿Sí? Habrá que designar 2 testigos para las actas, porque por cada actuar de la autoridad se le va a levantar un acta. Hay una acta parcial de inicio. Esa acta parcial de inicio, efectivamente se nombran testigos, nos hacen la notificación, se dice exactamente cada uno de los detalles y otra de las circunstancias. Hay un recorrido físico dentro de las instalaciones y el recorrido físico es para levantar el inventario de bienes para acreditar la legal estancia o tenencia de bienes en territorio nacional. Independientemente de todos los documentos
de toda la información o todo el desarrollo de la visita que pudiese llevarse a cabo. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Lo normal sería que después y vamos a verlo ahorita, de hecho en la presentación lo separé para hablar sobre el procedimiento administrativo en materia aduanera, pero voy comentando una parte. El tema de tener una visita domiciliaria sobre este rubro o en materia de comercio exterior es que vamos a tener que atender la visita domiciliaria y vamos a atender el procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿sí? En términos del artículo 155 de ley aduanera, se considera que la visita termina para efectos del activo fijo, pero termina para efectos del activo fijo, ¿sí? Y es la última parcial. Pero para efectos en materia de todas las demás, de toda la revisión de documentos, no termina ahí la visita. La visita podrá seguir hasta por un año. Y durante el desarrollo de esa visita se levantarán actas que se conocen como actas parciales. Cada actuación de la autoridad y si encuentra algún acto relevante, pues hará mención precisamente de lo que encontró, de los hallazgos o de la documentación que se está llevando o de algún detalle que pudiera encontrar y levantará una primera parcial, segunda parcial, tercera y así sucesivamente durante el ejercicio de facultades. ¿Sí? Ojo, aquí también es importante mencionar esto. No quiere decir que con el acta de inicio y solo con el levantamiento de un PAMA se pudiese quedar la autoridad. A mí me ha tocado como funcionario público en su momento que después de las actas en las actas parciales, en la primera no se levantaba inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, se detectaba alguna irregularidad y se procedía al levantamiento del PAMA. Puede ser durante el desarrollo de la visita. Y me ha tocado que en el desarrollo de la visita, como abogado de iniciativa privada, que se levanten hasta 3 o 4 actas de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿sí? Entonces, sí es importante tener muy en cuenta esto para evitarnos alguna situación donde creamos que ya superamos toda la prueba. No, cuidado. La última vez que me tocó algo así, fueron 4 PAMAs en una misma visita domiciliaria en diferentes fechas, ¿sí? En el inicio de la visita domiciliaria pasaron como 2 meses, regresaron, se ve que tenían ahí algunas dudas, revisaron y levantaron otro PAMA, y así lo hicieron 4 PAMAs. Entonces, cuidado con ese tipo de detalles. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Y la visita domiciliaria va a terminar con algo que se llama con la última parcial. A ver, antes de que se dé la última parcial, va a suceder lo mismo que comenté en el gabinete. Por lo menos 10 días antes de que se levante la última parcial, por lo menos 10 días antes de que se levante la última parcial, la autoridad nos mandará un citatorio para que vayamos a sus instalaciones y nos dé a conocer cuáles son las irregularidades detectadas. ¿Sí? Ojo, aquí hay que tener un poquito de sensibilidad en cuanto a la información que estamos entregando. La autoridad de repente es hermética en irnos comentando qué información requiere o qué es lo que está detectando. Pero al final lo ideal es dejarlos hacer su revisión, brindarles todos los elementos, desde luego, no impedir el desarrollo de facultades de comprobación, porque eso sí puede generar a lo mejor algún tema de índole legal, como que pensar que nos estamos oponiendo a la verificación, a la revisión, a la visita domiciliaria. Entonces, y podría haber un desaguiso en ese sentido. Entonces, sí, cuidado con este detalle. Pero si podemos ver qué documentación es la que nos han estado pidiendo, probablemente nosotros podamos dilucidar cuáles van a ser nuestras observaciones, ¿sí? Bueno, en el procedimiento que estábamos comentando del artículo 42, quinto párrafo, nos indicarán, oye, a ver, revisé tus pedimentos de importación y detecté que tienes tantos vencidos. Detecté que tienes tantos datos inexactos. Detecté que hay tantos pedimentos con subvaluación, etcétera, etcétera. Nos irán indicando las infracciones comprendidas en el capítulo 8 de la ley aduanera. Ya de ahí lo que procederá es
como sucedió en el gabinete, invitarnos a autocorregirnos con los beneficios de la reducción de multas a que hubiese lugar. Aquí habría que valorar, a mí me ha tocado, y depende mucho de la autoridad, me he llevado algunas sorpresas agradables y otras desagradables, es una realidad, dependiendo del funcionario público. Hay funcionarios públicos que son finísimas personas, como todos, la de la Viña del Señor, y te dice, mira, aquí yo detecté esto y creo que puedes corregirte de esta forma. Oigan, y nos pueden brindar las facilidades. Sí, no te preocupes, hacemos estos procedimientos para que se cierre la revisión y no tengas problemas, ¿sí? Y me ha tocado algunas ocasiones que sí llegamos y prácticamente quieren que firmemos un cheque en blanco, ¿sí? De decirnos, bueno, pues si son estas las irregularidades, tienes que pagar 1,5 millones de pesos. Ok, perfecto. Y si no pagas, son 7 millones de pesos. Ok, pero ¿en qué me equivoqué? Ah, eso no te lo puedo decir porque es información de la revisión. Bueno, entonces, pues ahí, ¿qué nos queda? Pues esperar a que se nos dé a conocer en la última acta parcial, y en la última acta parcial nos dirán todos los hallazgos que se detectaron. La ventaja de eso es que ya efectivamente nos dicen paso por paso qué es lo que nosotros tenemos, dónde se detectaron las diferencias, y bueno, nosotros podremos corregir nuestra situación si así lo deseamos, independientemente de que haya pasado este procedimiento que estábamos comentando. La Ley Federal de Derechos nos da la facilidad de que haya una reducción de multas hasta el 70% en estos casos, después de las observaciones, y bueno, vale la pena valorarlo. Nosotros lo que hacemos generalmente con los clientes, nos sentamos a ver, le preguntamos hasta lo que más pudiera darnos de información el auditor, o quiera darnos, eso también es una realidad. Y definimos si esperamos mejor las observaciones y vemos que existe la posibilidad de presentar mayor documentación. Ojo, es bien importante, he tenido a nivel experiencias muy agradables, y les decía yo muy desagradables de repente con la autoridad, pero lo que valdrá la pena es también que nosotros tengamos todos los elementos para poder evitar alguna circunstancia o algún tema. Digo, la realidad es que la autoridad está haciendo su trabajo, y algo bien interesante que no debemos de perder de vista. Si hay una visita domiciliaria es porque la autoridad detectó algo. Y lo detectó, y eso es un elemento derivado de todos los procesos y toda la información que nosotros vamos brindando. Yo le digo a la gente en general que esto es como las redes sociales, que el gobierno federal al final de cuentas tiene un sinnúmero de redes sociales como el Facebook, como el Hola, Instagram. sí. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Eh, y la autoridad lo que va haciendo es hacerse de elementos. Entonces, nosotros le mandamos por una DIOT cierta información, le mandamos por una declaración cierta información, le mandamos con nuestros pedimentos y todos los documentos digitalizados y electrónicos, mandamos cierta información, y lo único que van haciendo son los cruces correspondientes. Y si en esos cruces detecta algo que le llama la atención, es por lo que deriva en una visita domiciliaria. La autoridad ya no hace revisiones para ver qué es lo que salga, sino hace revisiones porque considera que hay algo que le está llamando la atención en menor medida o en mayor medida, ¿sí? Todo estos ellos le llaman productos, y los productos los reciben, los tienen en una base de datos, en una nube, y los organismos que habíamos comentado, como son la DACE, la Administración Central y las mismas secretarías de finanzas de los gobiernos estatales, ¿sí? Se encargan de definir cuáles son los que toman, dependiendo de todos estos modelos de inteligencia, para determinar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Ojo, esta parte es interesante comentarla. ¿Por qué? Porque muy probablemente una visita domiciliaria donde no haya hallazgos, o no haya algunas multas que pagar, es poco probable, y tendremos que tomarlo en consideración. Esto es un mal consejo. Generalmente lo que nosotros hacemos es que cuando vemos que hay multas de datos inexactos, ahí podrías dejarla para que en el momento de la revisión pues, sea lo que te pudieran detectar y te evites algún problema con los descuentos correspondientes. No es una práctica habitual, pero en algunas ocasiones lo llegamos a usar. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No?
nosotros tendremos 20 días para presentar las pruebas y alegatos que correspondan a nuestra defensa. La realidad es que sí sirve realizar este tipo de operaciones. Cuidado con lo que estamos manifestando desde las actas de inicio. Me ha tocado que una mala redacción en cuanto a lo que estamos presentando puede ser malinterpretado por parte de la autoridad. Todos tenemos derecho a la autocorrección, ¿sí? Y probablemente nuestros controles de inventarios no estén actualizados al momento. Y podemos presentar controles de inventarios diciéndole, oye, sí, tenía ahí un error, tómame este control de inventarios. Ya por ahí tuvimos una amarga experiencia donde nos dijeron que llevábamos doble contabilidad. Afortunadamente, bueno, el asunto ya nos llegó a nosotros después de mucho tiempo y la autoridad lo tomó literal, como si fuera una doble contabilidad. Y el tema de tomarlo como doble contabilidad es que es un tema penal y bueno, ahí lo que tuvimos que demostrar es que no se había hecho de esa manera, sino que lo que estábamos buscando era autocorregir nuestra situación porque sabíamos que teníamos errores. Ese punto es muy interesante para evitarnos alguna situación. Y bueno, va a emitirse una liquidación. La liquidación, después de levantada el acta parcial, se tiene hasta 6 meses para hacerlo. Y bueno, y habría que esperar que tengamos nosotros esa resolución donde ya derivan las sanciones y un crédito fiscal y nos darán 30 días para que nosotros lo paguemos ya sin las reducciones de multas correspondientes. Ojo, todo lo que quieran arreglar, tratemos de arreglarlo antes de la emisión de la liquidación o de la resolución que finque el crédito fiscal, porque ahí sí tenemos derecho a disminución de las multas. Una vez que se emite la resolución, solo tenemos derecho a una disminución del 20% de la multa. Mientras más rápido corrijamos lo que tenemos y nos autocorrijamos como compañías o como personas físicas, será siempre mucho mejor, ¿sí? Si ya esperamos a esta parte, muy probablemente nuestro crédito fiscal va a ser un crédito fiscal mucho más elevado de lo que se dio en el origen de esta invitación para la autocorrección. Pero habrá que valorarlo. Digo, no todos los casos son iguales, ni todas las experiencias son iguales en ese sentido. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, prosiguiendo con este tema, decía yo que en el acta de inicio, generalmente, y como y enfatizo generalmente porque me ha tocado que independientemente de que en el acta de inicio se dé o no se dé PAMA, se pueda dar en actas posteriores. El PAMA está contemplado en el artículo 150 de Ley Aduanera. El PAMA es un procedimiento que tiene sus antecedentes históricos en algo que se llama PAIA, procedimiento administrativo de investigación audiencia. Este procedimiento lo que contempla es que nosotros acreditemos la legal estancia tenencia de las mercancías en territorio nacional. ¿Sí? ¿Con qué documentos acredito la legal estancia de mercancías en territorio nacional? Con pedimento. Con pedimento. Oh, no, Duriel, perdón. La ley no te dice que con pedimento aduanal, te dice que con la documentación aduanera correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, maestro. Duriel, una pregunta. Eh, a ver, voy a plantearlo de la siguiente manera. ¿Conoces algún otro documento aduanal que acredite la legal estancia que no necesariamente sea el pedimento que está contemplado en el artículo 2 de la ley aduanera? Ah, mm, no sé si se pueda considerar un DODA, maestro. ¿Con qué? Un DODA. Un DODA, no. Y es que fíjate que esto es bien interesante, Duriel, porque hace muchos años existieron algo que se llama constancias de exportación. ¿Alguien oyó hablar de las constancias de exportación?
¿No? Entonces eso quiere decir que ya estoy viejo. En los años 90, al principio, si mal no recuerdo, hasta la reforma del 98, 99, podíamos ocupar un documento que se llama constancia de exportación, y la constancia de exportación acreditaba la legal estancia, la legal estancia de mercancía en territorio nacional, ¿sí? No necesariamente ocupamos pedimento. Las cajas de tráiler con que ocupan pedimento. Los trailers ocupan pedimento, los vehículos ocupan pedimento. Dice aquí, Osmar Valencia, sí, yo escuché de las constancias, podría ser que se ocupen hoy, es la carta aporte. Bueno, la carta aporte, aquí hay un tema bastante interesante con la carta aporte. La carta aporte no acredita la legal estancia, acredita la legal posesión del bien, ¿sí? La legal estancia en territorio nacional, solo con documentación aduanera, podría ser que por ahí alguien, ya me tocó también verlo, alguna constancia de exportación para maquinaria, y el desconocimiento de las mismas, pues te remite a que aquí hay una parte bastante interesante en este sentido. La legal estancia se acredita en todo momento. Quiere decir que no hay prescripción ni caducidad. Entonces, las empresas que tengan maquinaria de don Porfirio Díaz, cuando se inauguró la planta, van a tener que presentar los documentos aduaneros correspondientes. Oye, Iván, ¿a poco eso sucede? Sí, y ya me ha tocado en más de una ocasión. Es un punto con el que tenemos no quisiera yo decir discusión, pero es un punto donde no concordamos con muchísimos contadores, porque recordarán que los contadores nos dicen que la contabilidad se debe de guardar de 5 a 10 años, dependiendo sean los casos, ¿sí? La realidad es que no. La documentación para la maquinaria debe de estar en todo momento. Entonces, eso implica que no hay prescripción ni caducidad. A mí me ha tocado llegar a empresas donde literal hemos sacado las sábanas eran los pedimentos aduanales que eran que se ocupaban como si fueran estas hojas para nómina y se escribían a máquina. Por ahí debo de tener uno que guardé de la última revisión que tuve así, de una fábrica que importó su maquinaria en los años 50, años 40, y fue con lo que evitamos tener el problema. Y por casualidad realmente tenían los originales, y creo que porque alguien había guardado eso como un detalle o como algo poco, como para el precio de la historia. Yo creo que llevarlo a Las Vegas y venderlo, no sé. Sí, para mí fue una sorpresa porque yo ya los había visto en los libros, ¿sí? O en algunas referencias en internet, pero no había tenido la oportunidad de ver uno de esos pedimentos de hace muchísimos años. Entonces, cuidado. Revisión de la maquinaria es importantísimo con documentación aduanera. Segundo documento con el que puedo acreditar la legal estancia o tenencia en territorio nacional. ¿Cuál es el segundo documento? ¿Alguien que me Las apoye? facturas comerciales. Las facturas comerciales. ¿Y las facturas deben de cumplir algún requisito? Sí, y ahí tengo una pregunta para ti, Iván. Como lo mencionaste, de repente tenemos equipos de hace más de 20 o 30 años, ¿no? En los que obviamente la factura no tiene o no cumple con los requisitos que actualmente te pide. Por ejemplo, en el caso de un activo fijo que debe de declarar marca, modelo, serie o datos de identificación. Ahí cómo puedo o cómo podría soportar en caso de una revisión o de alguna auditoría. Fíjate, Gabriela, ¿verdad? Gabriela, sí, es una cosa bien interesante esta parte. Eh, Me voy a ir a lo que establece la doctrina y lo que establece el código y la materia fiscal. Las disposiciones fiscales en México son de carácter temporal. Y cuando me refiero a carácter temporal es que va a tener un tiempo de vigencia. Aquí la parte interesante para estos casos es verificar qué decía el dispositivo jurídico en aquel momento, porque los requisitos fiscales no pueden ser posteriores a la fecha de emisión del documento, tienen que ser los de vigentes en ese momento. Entonces, aquí mi recomendación es verificar cuáles eran los requisitos que se pedían para ese tipo de facturas, ¿sí?
y con eso acreditar la legal estancia. Ahí hay todo un tema porque la evolución que tenemos hasta los FDIs vienen desde el empleo de cédula de identificación fiscal, que si mal no recuerdo fue por ahí del año del 92. Antes no se ocupaban cédulas fiscales. Aquí la realidad es que lo que va a hacer la autoridad es tratar de decirte que no cumplías con los requisitos y tú tendrías que demostrar con otro tipo de pruebas que sí se cumplía. Lo que generalmente hacemos nosotros, y ese tip se los paso con muchísimo gusto, es concatenar documentos. ¿Cómo concateno documentos? Sí, presento un registro contable, si es que todavía se tienen los registros contables de esa época, para acreditar que los activos fijos, sobre todo, fueron registrados en la contabilidad en el año de 1992 y por lo tanto no requería tener impresor autorizado, no requería tener esto, no requería tener aquello, etcétera, etcétera. Y ya sobre eso acreditar la legal estancia o en alguna ocasión presenté pruebas testimoniales, ¿sí? Ante notario, donde había la declaración de una persona que ya tenía muchísimo tiempo en la compañía, se vieron los modelos de fabricación y se demostró que ya tenían más de los 20 años. Aquí también, Gabriela, quiero comentar que depende mucho de la sensibilidad de la autoridad. Por eso comentaba yo hace un momento un dato bastante importante y curioso. Eh, por ejemplo, el caso de la recaudación que se está teniendo a nivel nacional en materia de comercio exterior se ha incrementado notablemente por este tipo de detalles. Y creo que en algunas ocasiones, con todo respeto para mis amigos de las autoridades aduaneras, que fortuna, y soy bendecido por tener muchos conocidos todavía de las autoridades, dentro de las autoridades aduaneras, la realidad es que de repente creo que atiende más a criterios normativos internos, a circulares. La parte que me preocupa es que para demostrar esto sí debo de tener modelo, marca modelo y número de serie para identificarlos plenamente. Eso es un detalle que hay que tomar mucho en consideración, porque si no, ¿cómo demuestro que es de ese activo fijo? Sí, de acuerdo contigo. Gracias. Y bueno, ahí vale la pena comentar algo, Gabriela, bastante interesante, que es el manejo de la regla 252, que es la regularización. El tema de regularizar es a qué valor lo vamos a hacer, ¿sí? Y la mayoría de las veces no se acompaña con los documentos idóneos para demostrar cuál es el valor de los bienes. Me ha tocado de repente ver avalúos, porque la autoridad no los hace físicamente, es una realidad. Hoy por hoy está en discusión de cómo se debe determinar el valor de esos activos fijos. Hay dos tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Uno te dice que lo pueden hacer bajo conceptos de páginas en Internet, como será el caso de Mercado Libre y algunas otras, y hay otra que te dice que no lo pueden hacer. Mientras no se define este criterio, mi recomendación es, si tienes activos fijos que no has detectado, que ya detectaste que no tienen documentos, levanta, eh, levanta un inventario. Después de ese inventario, procede a realizar un avalúo. Ojo, hay otro detalle. Los avalúos tienen que cumplir ciertas condiciones. Y esto está en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. No cualquier perito evaluador va a ser aceptado por las autoridades aduaneras. Lo que generalmente o manejamos nosotros son corredores públicos, ¿sí? O licenciados en evaluación, que hay una licenciatura, que ustedes no lo quieran, en evaluación, para demostrar que tiene la validez o ir con algún organismo fiduciario o con las autoridades aduaneras. Claro, si lo llevas con las autoridades aduaneras, el monto de tu maquinaria va a ser realmente exorbitante. Es lo que a mí me ha sucedido y generalmente los acompaño con corredor público. Correcto. David, ¿querías hacer alguna pregunta? David Uriel, me suena tu nombre. Sí, sí, maestro, usted fue mi maestro varios ayeres. Ups, no, no, eso no puede ser. David, debe haber sido como antier. No creo. Me da gusto oírte. Estoy a tus órdenes, Igualmente, maestro. platícame. Una pregunta, solamente reafirmando lo que mencionan de la factura. ¿La factura no vendría siendo un documento que te da la legal posesión de la mercancía Para en lugar de... efectos,
En Te lugar escucho. de la legal estancia. Da la legal posesión y la legal estancia, pero la factura como tal, si está tu nombre, te da la propiedad. Son tres elementos diferentes. Los romanos manifestaban que existe lo que es el uso, gozo y disfruto de los bienes, ¿sí? Entonces, estos elementos se dan por la propiedad, por la tenencia y por la posesión, que son cosas diferentes. Es como cuando rentas una casa, ¿sí? Yo estoy rentando la casa, tengo un contrato de arrendamiento, soy poseedor, ¿sí? Y la factura no necesariamente va a estar, aunque si no está tu nombre, demuestra que tienes, que se hizo la legal importación o que hay la legal estancia en territorio nacional. Es otro de los detalles de las facturas. La factura no necesariamente tiene que estar viniendo a mi nombre, pero sí debe de cumplir requisitos fiscales. Y aquí viene uno que es el que generalmente nos cuesta trabajo porque la mayoría de las veces partimos de la idea de que el quien está emitiendo va a cumplir con ella, ¿sí? Que es fecha, aduana, es fecha, aduana y documento de entrada de la mercancía a territorio nacional. Y muchísimos proveedores no lo ponen. Ese es uno de los puntos que más trabajo nos cuestan y cuando lo explicamos en las compañías, nos dicen es que es tema del proveedor. Sí y no. El proveedor lo tendría que haber emitido así, pero tú al momento de revisarlo tendrías que haberlo, eh, te le habrías tenido que pedir que cumpliera con ello. Hay una ventaja, David, es el hecho de que para estos casos tu proveedor puede rectificar la factura y es válida. Es válida por miscelánea fiscal, pero a veces los proveedores no lo quieren hacer. Sí, de acuerdo. Gracias, maestro. No, siempre es un gusto. Bueno, ahora, ¿qué es dentro de los aspectos más interesantes dentro del acta de inicio? Independientemente de la autoridad, que ya vimos cuál es la que puede practicarlo en el domicilio. El segundo, los hechos y circunstancias que motivan el procedimiento. Aquí viene un tema. Apenas estábamos viendo un acta donde dicen que no pueden valorar cuando están pidiendo pruebas. Bueno, ya lo asentaron ahí en el acta que porque no cumplía con algunos requisitos. Hay que ver qué requisitos no son los que se cumplían. Pero quizás donde he tenido más problemas en todos los años que llevo atendiendo esto, como funcionario público desde 1994 y como abogado, digo, ya tengo mis talleres y no hagan cuentas, ya voy para 55 años y yo creo que ya más de la mitad de mi vida me he dedicado a esto. Aquí hay una parte bien interesante, las descripciones, naturalezas y características de la mercancía. Eso cómo nos genera problemas, es donde siempre tenemos el problema. A mucha gente nos dice, oye, Iván, pero ¿cómo es posible si las descripciones no deberían de ser problemas? Bueno, ¿qué les digo? He visto descripciones que realmente, pues es que así lo conocemos, digo, pues sí lo conoces, pero no es el nombre técnico, no viene así con la factura. Oye, los números de serie, es que hay confusión entre la B, el 8, el 2, la Z, el 1 y la I, el 0 y la O. Son errores comunes o muchas veces, ustedes no me van a dejar mentir, las máquinas que tienen ustedes en sus domicilios fiscales son máquinas que son líneas de producción y están compuestas de varias cosas, ¿no? Entonces, tú compras una línea de producción para cualquier cosa, pero esa línea de producción trae un cerebro, trae una banda, trae y el auditor el mismo personal de comercio exterior, que no somos expertos en eso, o el de mantenimiento, pues sabe que tiene un número de serie y lo tiene por ahí, ¿no? Pero a lo mejor no le pasa el tiempo y eso es una realidad que no estamos verificando y constantemente si todavía los tienen o si realmente es el número de documento, esos datos vienen en el documento aduanero con el que estamos acreditando la legal estancia. Eh, Ahí hay muchísimos problemas, creo que es donde la autoridad nos lleva una ventaja porque pues los que tienen que demostrar somos nosotros como contribuyentes. Los inventarios siempre deben de estar al 100, revisar las placas y que estemos realmente constatando que la maquinaria que llegó tenga esos números de serie. Ahí creo que tenemos todos un área de oportunidad.
y que cumpla, como lo comentaba, con todos los requisitos fiscales. ¿Hasta que hay alguna duda? ¿Comentarios en este respecto? Me preguntan en muchas ocasiones, oye Iván, ¿y si pongo el número de pedimento? Bueno, es bueno. En su momento nosotros, hace algunos ayeres, lo que hacíamos era poner placas con los números de pedimento. Y sí ayuda mucho. La realidad es que ayuda mucho para poder identificar. El tema es si después no tienes el pedimento o el número no corresponde al número que se asentó en el acta. Aquí lo que nosotros recomendamos y lo que generalmente hacemos es presentar como prueba la inspección ocular, ¿sí? Pero en la inspección ocular manifestamos que el acta dice y debe decir. Cuidado con el manejo de dice y debe decir, porque partimos de la idea de cuando nosotros estamos ya haciendo esta corrección, el documento que yo tengo va a venir con esos datos. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, ¿quedó claro? No, esa parte no, Iván. Por favor, si podrías darme un detalle. Claro. Voy a suponer que este es mi activo fijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, de hecho, este activo fijo tiene un número, se alcanza a ver, dice 123. correcto. ¿Estamos de acuerdo? Este es el número de control que tenemos nosotros de forma interna para nuestro activo fijo. Ok. Pero el número de serie resulta que no viene, no es este número, sino que es este. Vamos a suponer que es el código de barras. ¿Estamos? El acta de inicio, como siempre lo hemos manejado, todos, el de comercio, el de mantenimiento, el de la línea de producción, el ingeniero, etcétera, etcétera, siempre te van a manejar el número 123 y te van a decir activo fijo con número 123. Cuando tú lo revises contra tus documentos aduaneros, el número 23, el 123, no lo vas a tener. El que vas a tener es este. ¿Sí? O la descripción. Eh, nos pasó hace algún tiempo con una máquina que le conocían como el pulpo, y pulpo de serigrafía. El pulpo de serigrafía. Cuando vimos el pulpo de serigrafía, pues sí, parece un pulpo, tiene muchísimos brazos, pero es una máquina de serigrafía en serie. Y así viene la factura. Entonces, la autoridad no nos va a reconocer que es una línea de producción de serigrafía. Entonces, lo que nosotros presentamos ahí o solicitamos es que se hiciera una inspección ocular, indicándole que el nombre técnico y el número, ¿sí?, no eran y aparte acompañamos fotografías. Le decimos, ok, mira, si tú estás tomando el número el 123, pero ¿qué crees? Si vemos la máquina, en la parte de abajo viene con este número y el número correspondiente es y le acompañas un manual. Entonces, lo que hace la autoridad es llegar nuevamente a tu domicilio y te va a decir, a ver, me estás diciendo que no corresponde, a ver, déjame revisar, revisan que sea la misma máquina. ¿Dónde viene ese número? Viene en esta parte, hacen la corrección en el acta de inicio y tú ya puedes presentar tu documentación aduanera que acredite la legal estancia. De acuerdo. Entendido, Eh, gracias. No, siempre es un gusto. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien más? No, perfecto. También ya me pasó, yo creo que ese fue frustrante para mí. Fue mi primer procedimiento administrativo en materia aduanera que litigué en el año de 1900, no, en el 2000. En el 2000, alguien me buscó, me recomendó, eran unos carritos de colección. ¿Los han visto de esos carritos que son escala, que tienen volante y tienen todo? Eran unas bellezas de carros, ¿sí? No voy a decir dónde me pasó por respeto a las autoridades y por respeto a mi cliente. Eh, Llegamos, ya habían levantado el acta cuando me mandaron a traer. Yo pedía que hiciéramos las correcciones, mi cliente no quiso que se hicieran las correcciones para poner a qué escala, qué marcas, qué modelos. Simple y sencillamente dijo, son carritos miniatura. Pues que gano mi procedimiento después de presentar pruebas, y presentar recurso de revocación, juicio de nulidad, amparo, que gano, que me dicen, sí, Iván, tienes la razón,
el procedimiento estaba viciado, que se te regrese la mercancía. Ya iba yo contento a la aduana a recoger mi mercancía con el cliente y cuando llegamos, si los carritos eran así, teníamos un problema técnico. Yo no sabía que el metal se tiene que sanforizar para que no se reduzca. ¿Sí saben lo que es el sanforizado? El sanforizado es el, perdón, Gabriela, No, no, no. el sanforizado es darle un lavado, generalmente se le da a la prenda para que no encoja, ¿sí? Yo no sabía que el metal podía encoger si lo lavábamos. ¿Por qué? Porque en vez de entregarme carritos que medían 20 centímetros, me entregaron Hot Wheels que medían 5 centímetros. ¿Pude hacer algo? Solo frustrarme. ¿Por qué frustrarme? Porque el acta de inicio decía carritos a escala o carritos de juguete. Tengan muchísimo cuidado con eso. Sin darle tiempo al inventario, la mayoría de los problemas vienen precisamente del inventario. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda. Por Por favor, ejemplo, Isayana, ¿me suena tu nombre? pero creo que no me dio clase. No, qué bueno. Hay otra Isayana que le di Tal clase. vez, tal vez. Pero un Aquí, gusto, a tus órdenes. gracias, igual. Aquí el tema es de que la autoridad vino a revisión y tomó fotografía de una máquina, el cual la placa dice M400, un ejemplo, y el Ujú. pedimento dice 6M400. Aquí, ¿cómo compruebas pues la legal estancia? Tú, a ver, dice CL400. Digamos, la placa de la máquina dice M400 y en pedimento a nivel partida el número de serie dice 6M400. Ok, Entonces buscamos y en los manuales de esa máquina sí dice 6M400, en el BL dice 6M400, pero en la placa solo está M400. yo ahí lo que haría sería eh, tomar una ventaja de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Te voy a pasar un super tip, nada más no se lo digan a nadie. ¿Tienes tu Ok. anexo 19? Sí. ¿Qué dice el anexo 19 de los números de serie? Déjeme checar. Permítame. Te lo adelanto, Isayana, nada más era para darle un poquito de dramatismo. Este, Ah, ok. dice que se considera datos inexactos cuando tienes diferencias hasta, si mal no recuerdo, 3 dígitos. Y sí me ha tocado que la autoridad lo valida. Y me ha Sí. tocado casos donde la autoridad no lo valida. Aquí lo que hay que hacer es buscar primero, soportar toda la documentación. Veo que ya tienes mucho avanzado en cuanto a la tarea, de que ya tienes los manuales, tienes la información, etcétera, etcétera, y puedes Sí. demostrar que realmente entiendo que es solo sobre el modelo, Sí, exacto. Bueno, el número de serie. el número de serie, pero el modelo, la serie y la marca coinciden, Sí, todo coincide. Lo único que no coincide es el número de serie y de hecho es por ese 6. pero todos los demás sí coinciden. Sí, Yo creo que te lo van a tomar como datos inexactos. ¿Qué autoridad fue? fue la ANAM. ¿Fue la que? La ANAM ANAM en algún puerto? de Veracruz. Te va a levantar multa por datos inexactos. Tendría que levantarte multa por datos inexactos. Ok, y digamos que en dado caso que aplique una multa, tendría que ser bajo el valor de la mercancía ya depreciada o bajo el valor real, porque digamos que esta mercancía es del 90 y del año 1996. La ANAM te hizo una revisión fuera de tu domicilio, fuera de la aduana. Sí, fue en mi domicilio. ¿Cuándo te la hizo? Mm, en junio. Habría que checarlo, si todavía tiene facultades. O ya tiene facultades. Que esa parte ¿será la ANAM o será la DASI? No, sí fue la de Veracruz. Ok.
Ujú. Bueno, la realidad es que independientemente de ese tema procesal, yo creo que aquí sí tendría que hacerte valer el datos inexactos, y los datos inexactos deben de ser alrededor de 2,000 pesos, 2,000 y tantos pesos, y la reducción de tu multa te queda el 50%. Eso es lo que yo creo que debe de hacerse jurídicamente hablando, Ujú. ¿sí? Si es solo que sea un número. Sí, sí, de A hecho mí, solo ya- es un número. a mí ya me tocó aquí en Puebla algunos casos similares, y depende de la autoridad. Por eso te preguntaba qué autoridad. Me ha tocado con Veracruz, que es un poquito más consciente de ese punto. Me ha tocado también aquí en Puebla, y depende mucho del auditor. Y lo que yo recomendaría es, si ya tienes estos CIATs, acercarte a la autoridad antes de que emita la resolución. Ah, ok. Que Y en vayas, dado, ujú, dices que fue junio, sí, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, pues ya está para llegar a los 4 meses, ¿eh? Yo sí. me iría a ver a la autoridad y le preguntaría, pediría una cita, y si no, aplicaría el beneficio de la regla de la 252. El valor de la mercancía, que es tu siguiente pregunta, recordarás que el código de valoración, el acuerdo de valoración y el artículo de valoración de OMC GATT dice que debe ser el valor de la mercancía para efectos aduanales, ¿sí? Y el valor de Ok. la mercancía para efectos aduanales es el valor comercial, y más ajustes incrementables. El valor comercial es el que tenga el bien en ese momento. Por eso es que tienes la posibilidad de hacer la depreciación de los artículos. Si tienes tu registro contable o tienes tu pedimento, si fuese el caso para determinar el valor de la mercancía, y eso implica el pago de multas, Ujú. lo puedes hacer a valor depreciado. Ojo, acompáñalo siempre de un avalúo. Avalúo. Sí, de hecho tengo los avalúos. Y el avalúo supongo que debe de incluirte el valor valor de reposición, valor de valor de reposición, valor de depreciación, y valor de obsolescencia. Sí. Si tienes esos elementos, la autoridad no podrá decirte que no, ¿sí? Probablemente tendrías que recurrir a presentar un peritaje y un tercero en discordia, y tendría que ser nombrado por la autoridad para que revisen cuál es el valor de la mercancía, pero tendría que ser a valor depreciado. Ah, ok. Y por ejemplo, si aquí ya tengo el F5 de ese pedimento, ya no estaría aplicando la regla 252, sino se irían contra el valor de ese pedimento, pero el pedimento igual tiene 6 M400, o sea, es el mismo. Si no te lo toma en cuenta el pedimento, tiene Ujú. que ser a valor depreciado. Si te toma el pedimento en cuenta, entonces te estaría acreditando la legal estancia. ¿Sí me estoy explicando? Aunque no cuadre el número de serie. Te lo va a tener que, si no te lo toma en cuenta, ese F5 no funciona para la determinación del valor. Ah, ok. ¿Sí me estoy explicando? Sí. A ver, lo que va a suceder, y este es un caso bien interesante, fíjense, compañeros todos presentes. Uno, yo tengo una máquina y ya hice mi cambio de régimen, tengo mi pedimento de cambio de régimen con clave F5. Entonces, lo que está sucediendo es que la autoridad probablemente hubiera el riesgo de no reconocer que acredito la legal estancia con ese pedimento. Si la autoridad me dice que ese pedimento no es válido, entonces, al no ser válido, determino nuevo valor en aduana de la mercancía, y al determinar nuevo valor en aduana de la mercancía, presento un peritaje, ¿sí? Un avalúo, y el avalúo dirá cuál es el valor de la mercancía actual, que entenderé que no fue el del cambio de régimen. ¿Estamos de acuerdo? Porque hubo una depreciación, y la depreciación se aplica de forma, en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Aguas, los equipos, la regla general es que se haga de 10 años, pero los equipos automotrices no tienen 10 años. Su depreciación es de 8% anual. Apúntenlo. Hablen con el de finanzas y díganle, oye, ¿la depreciación en qué sentido lo estás haciendo? ¿Al 10% o al 8%? Si la fracción arancelaria dice que es de uso automotriz, y todo, diría por ahí algunos que sí saben, si tiene trompa de pato, patas de pato, pone huevos y grazna, ¿qué es?
pato, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, si la máquina es para industria automotriz, tienen un giro fiscal automotriz, están dados de alta como industria automotriz, la depreciación es al 8%. Cuidado con ese detalle, porque a veces depreciamos al 10% como regla general. ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Es un placer. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos comparta algún caso así? Esos casos de la araña son buenísimos. Ok, ¿nadie? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, después el siguiente procedimiento, yo lo he visto pocas veces en visitas domiciliarias, pero sí se hace, que es la toma de muestras. Recordarán que la toma de muestras está contemplada en la ley aduanera y es para mercancías de difícil clasificación, donde se lleva al laboratorio central. La ventaja o desventaja del laboratorio central es que son científicos. A mí me ha tocado, imagínense que está en Big Bang Theory y cuando estás platicando con ellos, la realidad es que a ellos no les interesa si se recauda o no se recauda, ellos están con la idea de tratar de encontrar el resultado y saber qué tipo de mercancía es y, dar la recomendación de qué fracción arancelaria es. Las fracciones son muy exactas porque les digo, el laboratorio de lo que era el laboratorio de la Administración General de Aduanas, que hoy está dentro de la Administración de la Agencia Nacional de Aduanas, es de los laboratorios en Latinoamérica con el mayor equipamiento, ¿sí? Y de mejor tecnología. Entonces, si nos dicen que es un tipo de mercancías, cuidado, muy probablemente esté equivocado. Ya me he pasado en más de una ocasión que me dice el cliente, es que no es un polímero, es un perdón, no es un copolímero, es un polímero, por decirlo así. Lo he llevado con mis peritos, ¿sí? Que dicho sea de paso, es un laboratorio de una universidad aquí en Puebla, de la que estoy orgulloso de pertenecer, y me han dicho, oye, Iván, ¿qué crees? Pues sí es copolímero. A ver, ¿cómo? A ver, entonces hablo con el cliente y le digo, está formado así, 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 así. Ah, no, pues sí, pues, ¿sabes qué? Pues estamos mal. Cuidado con ese detalle ahí. Ok, una vez que se da inicio, es porque se detectan irregularidades y estas irregularidades nos va a dar un plazo de 10 días para presentar pruebas y alegatos que a nuestro derecho correspondan. Los días se empiezan a contar a partir, ¿sí? Ok, perdón. A partir del día siguiente en que surte efectos la notificación. O sea, técnicamente tenemos 11 días. ¿Dónde considero los días hábiles? Los días hábiles son de conformidad con el artículo 12 de código. ¿Ok? ¿Qué tal les fue el día martes? ¿Qué hicieron? ¿Fueron a trabajar? ¿Qué tiene que ver el día martes con lo que estamos platicando? ¿Alguno de ustedes leyó el decreto del 30 de septiembre? Nadie leyó el decreto del 30 de septiembre que nos dio la oportunidad de estar en nuestras casas porque fue el día o 1 de octubre no laborable. Hay que tener cuidado con esos decretos porque ese decreto podría generaros un problema porque el decreto habla de días que es para la Ley Federal de Trabajo. El Código Fiscal no fue modificado. Yo, de hecho, ahí voy a manejar una estrategia con algún asunto que tengo, que creo que va a ser bastante válida, poniendo una piedrita ahí en todo el proceso que me pueda ayudar. ¿Por qué? Porque el día 1 de octubre nadie trabajó y las oficinas estuvieron cerradas, entonces para mí fue imposible cumplir con los propósitos del plazo de los 10 días. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué pruebas puedo presentar? Ya comentamos pedimentos, facturas. Hace rato estoy recordando, me faltó mencionar que hay un tercer documento que es del artículo 146, que es nota de venta expedida por el organismo competente que se encargue de los procesos de licitación. ¿Cuál es el organismo que se encarga de los procesos de licitación en México de las mercancías que han pasado, son propiedad del Fisco Federal? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿No?
¿Han oído hablar del SAI, el instituto? Antes se llamaba SAI, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Hoy se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ok. Y bueno, podrá solicitar su prórroga del tiempo de 10 días hábiles, sí, pero no te la van a conceder. Eso lo puse ahí para que no lo perdieran de vista. Los 10 días no son prorrogables. Ah, pero en términos del artículo 8º constitucional, nosotros podemos presentar pruebas durante todo el procedimiento y fijarnos a la autocorrección si fuese necesario. Lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Hay algunos asuntos que ya nos llegan después de los 10 días hábiles y lo que nosotros hacemos es presentar pruebas posteriores y la autoridad está en la obligación de valorarlos, ¿correcto? Generalmente presentamos estos documentos, las inspecciones oculares, los avalúos si son necesarios y la autoridad podrá realizar las inspecciones si considera pertinente. Ojo, vuelvo a repetir, cuidado, si yo estoy diciendo que la máquina se llama máquina de coser de 3 agujas y presento la factura y la factura no dice que es máquina de coser de 3 facturas, perdón, de 3 agujas, muy probablemente no me lo van a hacer valer y voy a tener problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo mismo le estoy diciendo a la autoridad que no se llama así y que no tengo el documento. Entonces, se considera en términos legales como una confesional. ¿Ok? La autoridad determinará las infracciones. La autoridad tiene hasta 4 meses para resolver una vez que el expediente se encuentra totalmente integrado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con que el expediente se encuentre totalmente integrado? Que se hayan desahogado todas las pruebas que se tuvieron por presentadas y admitidas. Si la autoridad emite la resolución fuera del plazo de 4 meses, la resolución es irregular, es nula, nace viciada en la vida jurídica y por ende ya no tendríamos ningún problema. ¿Sí? En la resolución se van a emitir las multas e incluso la regularización y en su caso que la mercancía pasa a propiedad del fisco federal. Por eso los créditos fiscales en materia de comercio exterior pueden llegar a ser bastante elevados, porque aparte de las multas perdemos la mercancía. Muchísimo cuidado con ellos. ¿Eso en dónde lo establece? Y lo establece el artículo 183A de ley aduanera. ¿Dudas? Se notifica la resolución y bueno, todo procedimiento, este procedimiento para regularizar mi conducta puedo recurrir a la regla 252 y esa regla 252 me permite que realice yo los pedimentos correspondientes. Recordarán que ese es un procedimiento mediante el cual yo le manifiesto a la autoridad que me voy a corregir y solicito el término de 20 días para presentar el pedimento. Cuidado, si sale de los 20 días, muy probablemente la autoridad ya me vaya a emitir la resolución o no me quiera hacer válido el procedimiento. Esto, sin lugar a dudas, es de las cosas que debemos de cuidar. Ya lo que generalmente sería recomendado en estos casos es, ya viste qué documentos o qué casos son los que tienes con problema, como el que nos estaban señalando aquí. Sí, no tengo pedimento, no tengo factura, no corresponde el número de serie, o sí corresponde tener un acercamiento con la autoridad, ver la posibilidad de que haya el ejercicio de regularización y abiertamente decirles, a mí me ha funcionado, presentarme con la autoridad y decirle, a ver, sí, efectivamente, sé que tengo algunos detalles, me voy a regularizar. ¿Sobre qué casos me regularizo? Ah, bueno, pues a la autoridad le conviene más eso que llevar todo un procedimiento mucho más largo. ¿Por qué se inicia el procedimiento administrativo en materia aduanera? Hay 7 fracciones en el artículo 151 que regulan si hay embargo de mercancía. ¿Sí? 1, introducción ilegal de mercancías. 2, mercancías prohibidas o no cumpliendo con regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales. ¿Sí? Documentación faltante, esa es la de cajón. La autoridad le dice, le presenta lo que le presentes, te va a decir, no, te embargué en términos del 151, fracción tercera, porque estos documentos no acreditan la legal estancia. ¿Sí? Hubo una época que se estuvo aplicando lo de las normas oficiales mexicanas. El tema de la sanción de las normas mexicanas es que es el 2%. Entonces, la realidad es que no representa mayor problema que te embarguen por ese motivo. Vehículos sin documentos en el transporte,
¿sí? Cuando las presentas dentro de la operación, fuera de la aduana, información falsa, aguas, cuidado con eso, proveedores falsos o importadores falsos, impedimentos, facturas. Esto ya quiere decir que hay labor de inteligencia por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque está verificando si tus proveedores son reales. ¿Esto tendrá posibilidades la autoridad? Sí. México es el país con mayor cantidad de tratados, coma, no de libre comercio, sino tratados de colaboración administrativa y fiscal, de intercambio de información fiscal. Entonces, fluye mucho información entre autoridades. No sé si recuerdan, hace algunos años tuvimos el tema de que se hizo la noticia de que en Estados Unidos entregó el listado de las cuotas pagadas a los campos de golf en algunas zonas de Estados Unidos a México para que pudiera identificar quiénes se iban a jugar golf pagando membresías allá, y pues esas personas tendrían que tener un ingreso ad hoc a su estilo de vida. Y eso también pasa en materia de comercio exterior en el flujo de información. ¿Sí? Alguien preguntaba sobre la carta aporte hace un momento. Creo que eras tú, Uriel, ¿no? ¿O alguien más? Ojo, si eras tú, Uriel. No, maestro. No, alguien que nos comentó de la carta aporte. Ojo, la carta aporte es sumamente importante en el medio de transporte. Procuren que la mercancía salga con carta aporte, porque si la mercancía sale sin carta aporte, vamos a tener un problema. Se embarga el medio de transporte y la mercancía, y el medio de transporte queda como garantía del crédito fiscal fincado, independientemente de que ya sea una obligación de llevar complemento de carta aporte. Cuidado, yo no dudaría porque también la realidad es que el complemento de carta aporte se debe transmitir en el momento, como un CFDI, y que la autoridad en algún momento pudiera estar rastreando si realmente se están cumpliendo con esas rutas. Entonces, si su mercancía circula, procuren que se vea con carta aporte para evitarse problemas. ¿Cómo problemas? Sí. ¿Ustedes tienen la obligación de entregar los contenedores vacíos? ¿Sí o no? Bueno, sí, tienen la obligación de entregar el contenedor vacío después de que lo ocupen. Y si les embargan el contenedor junto con su mercancía, ¿qué creen que va a pasar? Pues les van a cobrar el tiempo que la mercancía y el contenedor o la caja esté detenido. Cuidado. Si no hay motivo de embargo, estamos ante el procedimiento administrativo conocido como PACO. Los PACOs es el acrónimo de Procedimiento de Actas Circunstanciadas de Omisiones. La ventaja de este es, uno, no hay embargo de mercancía, te hacen la solicitud de información, tienes 10 días igual que en el PAMA y tienen 4 meses para resolver. Generalmente se da por incumplimiento en cuanto a la declaración de facturas de fracciones arancelarias, de pedimentos. Se ocupó mucho como medio de recaudación hace algunos años con las diferencias de clasificación. El Laboratorio Central se encargó de mandar un número de actas de irregularidades por diferencias en clasificación derivado de toma de muestras, y también se empleó en su momento mucho para la cancelación de las fianzas. Eso es prehistoria, entonces no voy a entretener en platicarles eso, es más una anécdota para realizar las importaciones temporales. Pero sí, se puede seguir ocupando, se ocupa de vez en cuando, sí, todavía se ocupa, pero ya en menor medida, porque el grado de recaudación desde luego deja de ser tan inmediato. ¿Qué sucede después de la emisión de la resolución? Bueno, la autoridad podrá emitir un crédito fiscal a través de una resolución, tanto en visita domiciliaria, en gabinete o en PACOS o en PAMAS. ¿Qué es lo que procede? Cuidado, el mejor medio de defensa y que nos está funcionando mucho, con todas sus limitaciones, no es el recurso de revocación.
¿Ustedes saben cuál es el que nos está funcionando últimamente mejor? Pues vamos a ver quién nos dice algo en el chat. ¿No? Bueno, se llama solicitud de acuerdo conclusivo. La solicitud de acuerdo conclusivo tiene momentos específicos para promoverse, ¿sí? Si es una visita domiciliaria donde hubo citatorio, puedo promover solo un acuerdo conclusivo contra la última parcial, ¿sí? Y en el caso del procedimiento del gabinete, contra el acta de observaciones, ¿sí? Contra la última parcial o el acta final es cuando puedo promoverlo, solo en un caso en específico, uno u otro. Tengo que recurrir cumpliendo con una serie de requisitos ante la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La ventaja que tiene de presentar acuerdos conclusivos es, solicitud de acuerdos conclusivos, es que todas las pruebas que no se pudieron desahogar o que la autoridad no interpretó de la misma manera o que pueda yo sentarme a platicar con ellos para explicarles todos los procesos, se puede dar a través de mesas de trabajo y juntas técnicas. El acuerdo dilata un año, pero vale la pena que después de la revisión se considere el presentar un acuerdo conclusivo, ¿sí? Una solicitud, con la ventaja de que si es la primera vez que nos acercamos al acuerdo conclusivo, la disminución de las multas puede ser hasta el 100%. Sin lugar a dudas, a nosotros nos ha funcionado porque también lo que nosotros manejamos por estrategia es lo siguiente. Vemos que ya se va a dar la fecha presentamos antes de que se vence el plazo de 20 días para presentar nuestra información, para que el acuerdo conclusivo se siga y se suspenda el plazo de presentación de documentación. Y si no llegamos a suscribir el acuerdo conclusivo, esos últimos días nos sirven para presentar mayor documentación que tendrá que ser valorada por la autoridad. No sé si me expliqué. ¿Sí quedó claro? Ok, bueno. Para los casos de los PAMAS, el acuerdo conclusivo se ve limitado a 20 días posteriores al embargo precautorio de los bienes. ¿Sí? 20 días posteriores al embargo de los bienes. O sea, quiere decir que las pruebas y el procedimiento de acuerdo conclusivo pueden correr al mismo tiempo, pero se va a terminar antes mi periodo de pruebas que el de la solicitud de acuerdo conclusivo. Ahí, ¿cómo recomendamos nosotros manejarlo? Ya hiciste el análisis, revisaste todas tus pruebas, estás viendo que tienes algunos inconvenientes, cuidado. Lo que valdría la pena es solicitar el acuerdo conclusivo o solicitar la regularización de los bienes, de las mercancías, para evitarte alguna sorpresa al amparo de las reglas que hemos comentado. Si se emite una liquidación por parte de la autoridad, lo que procede son dos medios de defensa: recurso de revocación. Ventaja del recurso de revocación. La ventaja es que cuando yo presento mi recurso de revocación, puedo presentar pruebas que no presenté durante el procedimiento. ¿Lo hemos ocupado como estrategia? Sí, lo hemos ocupado como estrategia. Presentamos pruebas y tienen que ser valoradas por la autoridad, ¿sí? Dos, la autoridad no se va a litigio sin garantías. Si nosotros presentamos recurso de revocación, no tengo que presentar garantías, ¿sí? Desventaja del recurso de revocación: lo promuevo ante la misma autoridad. Y en la mayoría de las ocasiones, la resolución confirma lo que se emitió en la liquidación. Juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo. Coloquialmente lo conocemos como juicio de nulidad. Se promueve ante las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Oye, Iván, antes se promovía ante la especializada de comercio exterior. Sí, hubo una reforma y hoy las salas regionales nuevamente están conociendo de los temas. Eso es una ventaja. Tienes a la autoridad cercana a tu domicilio, ¿sí?
nosotros ocupamos algo que hago y lo hacemos que se llama alegato de oído. Pedimos hablar con los magistrados, platicamos con ellos, les exponemos el caso, les damos una tarjeta informativa. No quiere decir que se van a ceñir, pero van a interpretar el expediente de una mejor manera. Entonces, eso también nosotros lo hacemos. El juicio se promueve, como lo comentaba, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Puede llegar a dilatar un poco más de tiempo, va a dilatar más tiempo. Y después, el tema que tenemos contra estos procedimientos, sin lugar a dudas, es que el tiempo y que tenemos que presentar garantías. Entonces, depende de la garantía, del monto del crédito, es el monto de la garantía y eso tiene un costo. Como ustedes saben, se puede hacer a través de póliza de fianza, se puede hacer ante la negociación y el conjunto o si el crédito lo permite, presentarlo a través de un pago bajo protesta. Nosotros lo hacemos así porque la ventaja de hacer el pago bajo protesta es que cuando obtienes la resolución favorable, te regresan la cantidad de dinero actualizada, ¿sí? Y por lo menos ya no pierdes tanto. Y eso puede servir para pagar algunos otros gastos que se pudieran haber generado por el juicio. La realidad es que el tema de la defensa y de los intereses en autoridades, sí recomiendo que antes de accesar al recurso de revocación, obligatorio, necesario consultar a un abogado, consultar a un especialista para evitarnos los problemas. Sí he visto que presentan la gente, algunas personas que tienen conocimientos de código, los recursos, pero a veces te dejan, te limitan el campo de acción para poder presentar juicios de nulidad y obtener soluciones favorables. Y si la resolución es favorable, bueno, tendremos que esperar presentar el juicio de amparo, que hoy por hoy habrá que ver cómo esta reforma fiscal, esta reforma del Poder Judicial, cómo nos detona, cómo lo tenemos y qué es lo que nos llega a suceder y cómo se retrasa. Esperemos que no se retrase la impartición de la justicia, que es lo que estamos buscando. ¿Dudas? ¿Nadie tiene alguna duda? De hecho, el tema es amplio. Yo quisiera abrir la sesión a preguntas y respuestas, dudas que ustedes tuvieran, y platicar en unos minutos lo que ustedes pudieran tener dentro de su agenda, algunas preguntas muy concretas, o si realmente son temas muy delicados, si no los quieren plantear acá, lo comprendo. Yo me voy a permitir, si no hay ningún inconveniente por parte de ustedes, para mí es a veces complicado estar contestando los correos, pero sí podría plantear la opción de abrir mi agenda, por lo menos esta semana, el viernes de preferencia, en, en un horario de 2 a 4 de la tarde, con muchísima confianza, para las dudas que tuvieran, si quisieran consultar algo en lo particular, que por lo delicado que pudiese ser, pues lo comentemos en persona. Digo, la realidad, platicar con ustedes unos 10 15 minutos, sería un placer para mí y desde luego que la idea es que a través del organismo del clúster podamos apoyarlos y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Claro que sí, Iván, muchas gracias. Pues como lo mencionas, podemos todavía tomar unos minutos para sesión de preguntas y respuestas. Si gustan ir levantando la mano, alguien que esté interesado. O abrir su micrófono libremente. Adelante, por favor. Gabriela Domínguez te dice, gracias, Iván. Un gusto. Si nos pudiese compartir su contacto. Con gusto, se los pongo en el chat. Tengo... Iván, vamos a poder compartir tu presentación para que igual si la compartimos, y ahí también podemos proporcionarles tus datos. Con gusto, les comparto la presentación Gracias. y les pongo ahorita mis datos de contacto en el chat para quien tenga alguna duda y la podamos atender. Ese es mi correo electrónico y mi teléfono celular. Ojo, a veces el celular no lo contesto cuando no conozco el número. Yo creo que todos ya caímos en eso, ¿verdad? Entonces,
me ha pasado con algunas amistades. Entonces, mándenme un mensajito y díganme, Iván, estuve contigo en el clúster y con gusto atendemos sus dudas. ¿Algún otro duda, por favor? No, no me hagan sentir lo que no quería que sucediera, que fuera un monólogo. Y pero Todos entendimos muy bien. gracias, Ani. Adelante, Oh, ¿alguien? una consulta, maestro. ¿Habrá algún padrón como de evaluadores certificados para poder consultarlos? Sí hay un padrón que está en el Tribunal Superior de Justicia, pero a lo mejor es más complicado llegar a conseguir la información, Alex. Yo lo que te recomendaría es que buscaras a un corredor público. Ok, de acuerdo. Recuerden que los corredores públicos son una figura que da la autorización a la Secretaría de Economía y es como si fuera una especie de notarios, tienen facultades en comercio como tal. Y una de las facultades es dar avalúos, para que no te sea tan complicado encontrar a un perito que cumpla con la condición, porque el tema, como lo comentaba yo hace un momento, es que no necesariamente los evaluadores tienen las condiciones para evaluar maquinaria. Y lo que te pide el código lo pueden consultar, artículo 5 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, es que sea bajo esas condiciones y lo mejor, pues, para evitarte problemas, el corredor público. Muchas gracias, maestro. Un placer. ¿Alguien más? Creo que nadie, Iván. Bueno, dejo abierta la invitación. Está mi correo electrónico. Yo preferiría que fuera una plática para que pudiéramos comentar, como lo hicimos acá, los puntos que tuvieran, ¿sí? Si alguien quiere mandarme un correo, armamos una agenda con esto para que el día viernes pudiera yo atender todas las dudas que tuviera. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias. También muchas gracias a todos por su puntualidad, por su interés. La verdad que como empezamos, estamos terminando con mucha participación. Y Iván, por parte del clúster automotriz, en nombre de Mónica Doher, te damos este reconocimiento. Y dice el clúster automotriz, extiende un reconocimiento y agradecimiento por su destacada participación en el webinar Actos de Fiscalización en materia de comercio exterior, Iván Ferrer. Muchísimas gracias, Iván. Antes de que se retiren, tenemos un par de eventos que queremos comentar con ustedes, que es nuestro foro laboral anual 2024. Este va a ser el próximo, ay, no alcanzo a ver, el próximo 10, permítanme, el próximo 10 de octubre. Es indispensable su registro, por favor, por la tarde en The Forest. Ojalá puedan estar con nosotros. Y también dentro de nuestro comité de ESG tenemos la sesión de huella de carbono para la industria automotriz el viernes 18 de octubre. Esta va a ser virtual, entonces, bueno, también es importante su registro. Y nuevamente, Iván, gracias. Ha sido un placer escuchar toda la experiencia, la expertise que tienes. Y bueno, esto no se termina aquí. Obviamente hay muchísimos temas en materia de comercio exterior que vamos a seguir organizando. Y pues gracias a todas las empresas, estuvimos muy, muy atentos. Gracias por por su participación. Y bueno, muchas gracias. Clúster Automotriz Zona Centro.